Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy les vamos a dar una pequeña introducción a SQL y las bases de datos. Mi nombre es Alejandra y yo les voy a comenzar a hablar del lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. El SQL se usa para describir conjuntos de datos que pueden ayudarle a responder preguntas. Debe usar la sintaxis correcta. En el lenguaje SQL la sintaxis es en el idioma inglés. Bueno, ahora las instrucciones select. Para describir un conjunto de datos con SQL se escribe una instrucción select. Una instrucción select contiene una descripción completa de un conjunto de datos que quiero obtener de una base de datos. En ella se incluyen lo siguiente: ¿qué tablas contienen los datos? ¿Cómo se relacionan los datos de orígenes diferentes? ¿Qué campos o cálculos proporcionarán los datos? Los criterios de los datos que deben cumplir para ser incluidos y si se deben ordenar los datos y cómo deben ordenarse. Bueno, aquí tenemos varias cláusulas y la función que desarrollan cada una de ellas. Por ejemplo, el select muestra una lista de los campos que contienen datos de interés. El from muestra las tablas que contienen los campos de la cláusula select. Where especifica los criterios de campo que cada registro debe cumplir para poder ser incluido en los resultados. Order by especifica la forma de ordenar los resultados. Group by es una instrucción de SQL que contiene funciones de agregado, muestra los campos que no se resumen en la cláusula select. Y el having, que es una instrucción SQL que contiene funciones de agregado, especifica las condiciones que se aplican a los campos que se resumen en la instrucción select. Bueno, ahora aquí tenemos que los términos de SQL en cada cláusula se componen de términos que son comparables a elementos de la oración, y aquí nos enumeran varios de los tipos de los términos, que por ejemplo el identificador es el nombre que se usa para identificar un objeto de la base de datos, como el nombre de un campo. En este caso nos pone un ejemplo que es el cliente, el número de teléfono. El operador es la palabra clave que representa o modifica una acción. La constante es el valor que no cambia, como un número o un valor nulo. Y la expresión es la combinación de identificadores, operadores, constantes y funciones que se evalúa con un valor único. Bueno, aquí nos aparecen tres de las cláusulas más usadas, que es select, from y where. En la cláusula select se compone de un operador seguido de dos identificadores. No tiene que mencionar las tablas que contienen los campos, sino puede especificar las condiciones que deben de cumplir los datos. La cláusula from se compone de un operador seguido de un identificador. En este caso el identificador es contactos. Y no enumera los campos que se van a seleccionar. La cláusula where se compone de un operador seguido de un identificador, y a diferencia de la cláusula select y from, la cláusula where no es un elemento obligatorio en una instrucción select. Bueno, a continuación mi compañero Víctor les va a hablar de las bases de datos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor. Datos. Una base de datos es un almacén que nos permite conocer una cantidad de información de forma organizada, encontrar y utilizar fácilmente. Se define una base de datos como una serie de datos organizados los cuales son organizados por sistemas de información. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, Estados Unidos. Esta base de datos se puede definir también como un conjunto de información
que se encuentra por estructura. Nacimiento del reporte de datos con la base de datos es un sistema conformado por un conjunto de datos almacenados que permite el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Aspectos que caracterizan las bases de datos pueden ser independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso constante por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, y el respaldo y recuperación. A continuación, mi compañero Martín les estará hablando del sistema de gestión de bases de datos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y yo les voy a hablar del sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es el conjunto de programas que permiten definir, manipular y utilizar la información que contienen las bases de datos, realizar todas las tareas de administración necesarias para mantenerlas operativas, mantener su integridad, confidencialidad y seguridad. Una base de datos nunca se accede o manipula directamente, sino a través del sistema de gestión de base de datos. Se puede considerar al sistema de gestión de base de datos como la interfaz entre el usuario y la base de datos. El funcionamiento del sistema de gestión de base de datos está muy interrelacionado con el sistema operativo, especialmente con el sistema de comunicaciones. El sistema de gestión de base de datos utilizará las facilidades del sistema de comunicaciones para recibir las peticiones del usuario, que puede estar utilizando un terminal físicamente remoto y para devolverle los resultados. Las características fundamentales de un sistema de gestión de base de datos son: el método de almacenamiento y el programa que gestiona los datos o servidor son independientes del programa desde el que se lanzan las consultas. En lugar de privarse la visualización de toda la información, el objetivo fundamental es permitir consultas complejas, cuya resolución está optimizada, expresadas mediante un lenguaje formal. El almacenamiento de los datos se hace de forma eficiente, aunque oculta para el usuario, y normalmente tiene, al contrario de lo que ocurre con las hojas de cálculo, poco que ver con la estructura con la que los datos se presentan al usuario. El acceso concurrente de múltiples usuarios autorizados a los datos, realizando operaciones de actualización y consultas de los mismos, garantizando la ausencia de problemas de seguridad debido a accesos no autorizados o integridad. Pérdida de datos por el intento de varios usuarios de acceder al mismo ficheros al mismo tiempo. Y bueno, esto es todo por el video. Muchas gracias. Síganos. Gracias.